Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Oye, en Manualidades Street, siguiendo con la semana del papel, vamos a hacer un organizador que el 70% es papel, el otro 30% es cartón, y lo puedes utilizar para ti, para decorar tu casa. Puedes hacer un regalo, lo puedes vender, y como ves es precioso, pero lo mejor de todo es que se hace súper fácil, cuidando el planeta. Así es que me gustaría invitarte a que te quedes a ver el paso a paso por completo, a que te suscribas si no lo has hecho, que me sigas en las redes sociales, pero por favor, 3 cositas. Comenta en la parte de abajo qué te ha parecido. También me gustaría que compartas el vídeo y también que me regales un like. También quiero invitarte a que me sigas estos días en la semana del papel, que será hasta el domingo. Tendremos tutoriales hasta el domingo. Los materiales estarán en la descripción del vídeo, así es que yo te dejo con el paso a paso. Para hacer esta manualidad vamos a empezar haciendo palitos con algo que sea bastante gordito, para que nuestros palitos salgan bastante así, gordito preferentemente. Y para hacer nuestro palito podemos utilizar papel de publicidad así entero, papel de publicidad también de este que parece periódico o periódico normal. Y vamos a hacer nuestro palito como se hace. Simplemente cogemos así nuestro palito, el que vayamos a utilizar, levantamos una esquina y envolvemos de esta manera. Ponemos un poquito de pegamento y ya tenemos nuestro palito. Puede ser también, puedes utilizar engrudo casero para hacer los palitos. Y para hacer los palitos con periódico o publicidad de estas que parecen de periódico, lo hacemos con con el papel partido a la mitad. Luego que tenemos todos los palitos que queremos, lo que vamos a hacer es coger uno por la parte más fina, vamos a aplastar esta parte y lo vamos a ir girando sobre sí haciendo un círculo. Después le vamos a poner pegamento en la punta de uno de ellos, vamos a introducirlo dentro del otro. Esto es cuando se acaba el palito. Lo abrimos después de esta manera, limpiamos este poquito de pegamento para que luego no se pegue de aquí y vamos a seguir envolviendo. Cuando lleguemos a esta parte de aquí en donde están las uniones, sostenemos de esta manera para que no se vaya a salir y seguimos envolviendo de esta manera. Y vamos a seguir envolviendo hasta tener el tamaño deseado, aumentando siempre que se acabe el palito. Y mientras vayamos envolviendo, vamos a presionar de esta manera nuestro papel para que esto quede lo más comprimido posible. Cuando ya tenemos el tamaño deseado, lo que vamos a hacer es poner un poquito de pegamento en la punta y vamos a sellar esto. Como esta vamos a hacer 2 más, es decir 3. Aquí tengo mis 3 bases hechas, como ustedes ven son del mismo tamaño. Entonces, una vez que ya yo la tengo hecha, lo que yo voy a hacer, bueno, pueden hacerlo de 2 maneras. Pueden hacerlo primero sin el pegamento. Si quieren también lo pueden hacer poniendo primero pegamento con engrudo casero en esta parte de aquí. Y cuando ya tienen pegamento, simplemente vamos a mover, vamos a hundir presionando con los dedos pulgares, vamos a presionar hacia abajo y con el resto de dedo vamos a presionar. Vamos a sostener cuando presionamos para sujetar. Entonces le vamos dando forma de esta manera. Y así voy a hacer esto con todas. Le voy a dar esta forma y la voy a dejar con esta forma. Ahora lo voy a hacer de la otra forma, así, hundiendo primero y luego poniendo el pegamento. Y a las que he hecho sin ponerle pegamento previamente, pues simplemente se lo voy a poner para endurecer y que se queden con esta forma.
Bien, Strictubers, yo les muestro esta pieza que será la estructura en donde colgaremos nuestros cuencos. Entonces, les voy a decir el tamaño. Esto tiene 31 centímetros y aquí tiene 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Hacia arriba tiene, ya le dije 31, y de ancho tiene 11.5 centímetros. Pero esto va a depender mucho del tamaño de sus piezas. Así es que yo solamente le estoy diciendo esto para que sepan la medida que yo he utilizado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues este dibujo yo lo voy a cortar de esta manera. Estos 2 centímetros que están aquí al cuadrado, pues yo lo voy a dejar. Solamente voy a quitar este cuadrito de aquí. Y utilizando esta pieza como molde yo voy a cortar 3 piezas más porque yo voy a pegar 2. Después que yo tengo mis 2 piezas formadas, lo que yo voy a hacer es darle cartapesta. Le voy a dar 2 capas de cartapesta. Ahora yo voy a pintar tanto esta base de cartón, estas 2 bases de cartón, como cada uno de los cuencos con este tono que es un blanco mineral. Luego que se ha secado la pintura que he puesto, yo ahora voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar a esto un efecto madera. Bueno, le voy a darle las grietas de la madera. Entonces, lo que yo voy a hacer es que como esta pintura es bastante gruesa, como ustedes ven, le voy a poner una capa muy generosa de pintura a toda esta pieza de esta manera. Y luego con esta esteca que se llaman así para hacer manualidades con fondant y también con porcelana fría, yo voy a coger este gancho y le voy a dar así para que se formen las grietas de la madera. Y ahora lo que yo voy a hacer es darle una pátina de azul viejo a todo esto de aquí. Inmediatamente, sin dejar secar, vamos a retirar. También voy a dar este tono de pátina azul viejo a los cuencos. Y antes de montar estas piezas le voy a dar una capa de barniz acrílico para protegerlas. Bien, esto yo lo iba a pegar con silicona caliente, pero estos pesan mucho y la silicona caliente para las cosas que son así pesadas, para las cosas muy bruscas es muy dura. Así es que lo que voy a hacer es que le voy a hacer aquí un hueco con esta aguja de tejer. Después que lo he hecho con este pequeño, voy a coger otro grande y lo voy a introducir de esta manera. Y voy a hacer lo mismo de este otro lado. Y ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner silicona caliente aquí en uno de estos y voy a colocar esto aquí. Luego voy a coger la aguja y por el hueco que yo hice, claro, no lo voy a sacar de frente, sino que la voy a sacar de lado para no introducirlo en el cartón. La saco de esta forma y lo que yo voy a hacer es que voy a dar varias vueltas de esta manera.
Ya he terminado de dar las vueltas que quería y entonces ahora lo que yo voy a hacer es amarrar de esta manera. O sea, le voy a dar vueltas por aquí para amarrar aquí debajo, para unir. Entonces le voy a hacer varios nudos y continúo poniendo las de un lado, la siguiente. Antes de tapar, en lugar de tapar aquí, pues simplemente voy a continuar poniendo esta. Y luego continuamos poniendo, cuando ya tenemos todas estas puestas, vamos a poner las demás. Entonces, ahora será un poquito incómodo poner silicona caliente. Yo voy a empezar desde arriba y bueno, le pongo un poquito de silicona caliente. Luego, lo que voy a hacer es tratar de que esto quede derecho. Entonces, voy a introducir la aguja por detrás y voy a seguir atando como até anteriormente. Bueno, mis queridos StricTubers, ya hemos finalizado el tutorial del día de hoy, que como han visto se hace súper fácil y como siempre reciclando, cuidando el planeta. Así es que yo te invito a que hagas esta manualidad y me compartas la foto en el grupo Conectando con mis StricTubers. Y te invito también a que me sigas estos días en la Semana del Papel, que será hasta el domingo. Sígueme en la Semana del Papel. Bueno, quiero agradecer a todas estas personas bellas, preciosas, hermosas, lindas, que siempre comparten el vídeo y que se quedan hasta el final. Al resto, un abrazo así grandote con apretón. Miles de besos y los dejo. Ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye.